Tenemos ya con nosotros precisamente al candidato a la presidencia de la República, Gustavo Larrea. Muchas gracias por estar esta mañana. Vamos a tener muy pocos minutos, pero en todo caso será el principio de una futura entrevista. En concreto, hay una candidatura, sabe cuál es la condición, la situación, el diagnóstico del país. En lo posterior no se puede llegar a la presidencia para decir me han dejado la mesa de esta manera. Hay que ir a resolver los acuciantes problemas de la nación. ¿De qué manera va a encarar usted si llega a la presidencia este déficit abultado fiscal y por supuesto la falta de inversión y producción en el Ecuador? Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Entrando directo al ruedo. Sí, hay que enfrentar problemas muy graves. Reactivar la producción no es tarea fácil, pero sí tenemos claridad y un norte sobre cómo hacerlo y creo que esto nos da la propia dinámica económica del país. Es evidente que en medio de la pandemia el sector económico que se mantuvo fue el sector productivo agropecuario, pesquero, camaronero. Ahí estuvo, diría yo, el sostén de la economía en estos 6 meses de profunda crisis mundial. Y creo que eso nos da luces sobre el futuro. Siempre nos dio luces, pero no hubo la suficiente comprensión. Estuvimos rondando modelos de desarrollo cuando teníamos un modelo propio, construido generación tras generación, que es un modelo agropecuario que hay que convertirlo en agroindustrial. Y creo que ese es el salto que hay que dar. ¿Cómo hacerlo? Trayendo inversión. Primero hay que tener una ley de fomento a la inversión, y esa ley de fomento a la inversión debería implicar, por una parte de esa ley debe ser repatriación de capital. Eso es fundamental. Hay decenas de miles de millones de dólares que salieron del Ecuador en la última década, en la década pasada, fundamentalmente por temor a la confiscación con esas leyes de plusvalía y herencia que asustaron a muchos ahorristas que sacaron 100, 200, 500 mil dólares fuera del país. Pero también asustó a inversionistas que sacaron sus capitales y que están dando muy pocas tasas de interés en los Estados Unidos, donde se encuentra gran parte de sus capitales y de esos ahorros. Hay que motivar su regreso, y eso es una ley que les permita regresar, porque ahora la ley, para regresar, tienen que pagar impuestos sobre el 30%. Y claro, pagar 30% para traer X cantidad de dinero es muy alto. Hay que tener una ley que fomente con una baja tasa de interés, 5 o 6%, que fomente el retorno de esos capitales. Hay que incentivar las exportaciones, premiando el incremento de la exportación que cada una de las empresas que exportan tenga. Ese incremento debe implicar un premio. Igualmente creo que es importante premiar a la banca que trae inversión. El año pasado el Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, el Banco Internacional trajeron capital. Y eso es muy importante, trajeron inversión. Hay que premiar también ese incremento de inversión que el sistema financiero tiene, público y privado. Y creo que la otra tarea básica es traer banca offshore al país, banca de segundo piso que contribuya a financiar el desarrollo, a estabilizar y bajar las tasas de interés, en función de que incluso el Estado, el gobierno, pueda tener subsidios a determinadas áreas productivas que sean las que mayor empleo generen para superar los problemas de desempleo. Creo que hay que tener el músculo financiero para hacerlo, pero hay que tener una presentación clara para qué. Y yo creo que el eje es producción agropecuaria, agroindustrial, pesca, camarones y turismo. Este es un sector que va a demorar su reactivación, pero que es vital para el futuro del país, tener un área turística sólida, fuerte, como uno de los ejes del desarrollo económico del país. Tenemos ámbitos con gran potencial, eso es una absoluta realidad del Ecuador, pero todo esto se impulsa con dinero, y usted bien lo ha dicho y ha centrado en el tema de la inversión. Pero, por ejemplo, usted expresa retornar capitales, usted dice que alrededor de 32 mil millones de dólares de ecuatorianos están afuera, pero más allá de reducir el impuesto, hay que tener una seguridad clara que posibilite precisamente a ese inversionista que se estimule el retorno de sus capitales. ¿Cómo lograrlo cuando el país vive en unas condiciones tan especiales? Ahora no es solo la pandemia esta de la salud que esperamos se vaya, pero que
según los científicos dicen que se va a quedar por un buen tiempo, y la otra, que es la pandemia del Ecuador, la de la corrupción. ¿Cómo lograr esa seguridad para poder hacer lo que usted ha expresado? Con acuerdos básicos de país, donde todos arrimemos el hombro. Un acuerdo fundamental es el acuerdo de tolerancia cero a la corrupción. Yo creo que ese acuerdo deberíamos suscribir todos los candidatos presidenciales. Y yo creo que el país requiere estabilidad y todos debemos arrimar el hombro. Yo creo que esta campaña debe ser una campaña propositiva de propuestas, no de insultos y de agresiones, y donde nos comprometamos, porque todas las fuerzas, o la gran mayoría, tendremos representación parlamentaria más allá de los resultados. Por lo tanto, es importante acuerdos mínimos de nación para generar esa estabilidad. Pero los capitales van donde tienen mejores condiciones de ganancia. Si un capital gana menos del 1% de tasa de interés en los Estados Unidos y nosotros le damos la capacidad de que retorne al país con tasas de ganancias superiores, bastante superiores a esa, motivamos el regreso de esos capitales, pero desde luego se requiere acuerdos mínimos también como nación. Y lo fundamental, un gobierno firme, un gobierno honrado, que le dé confianza al país y donde todos arrimemos el hombro. ¿Se retiraría este impuesto de salida de capitales del 5%? Creo que ese impuesto, como está, no ayuda al retorno de capital. Y el objetivo es el retorno de capital. Eso se cubre con el retorno de capitales precisamente poniendo una baja tasa para su reingreso. Se supera eso y lo que tienes es un flujo de inversión gigantesco. Si nosotros pudiésemos traer paulatinamente esos recursos y el próximo año podemos traer 3.000 millones y el año siguiente 3.000 o 4.000 más y el otro año 4.000 más, tenemos un pulmón financiero, un músculo financiero muy importante y hay que jugarse por tener ese músculo financiero porque eso dinamiza la economía y no tener temor a que la capital se repatrie, sino al contrario, a que el capital venga. Y va a venir si tienes reglas del juego claras y si no tienes temores. Y si no tienes excesos de impuestos como este, por ejemplo, del 5%. Si nosotros vamos a pretender que tener banco offshore en el Ecuador, que traiga igualmente cada año 2, 3.000 millones de dólares, no le vamos a cobrar porque repatrie sus utilidades. No, pues hay que facilitar que venga. Hay que construir una autopista de crecimiento económico y destrabar el crecimiento de la economía. ¿Cuál es su opinión ya en la parte política sobre esta posibilidad de que puedan participar quienes tienen conflictos con la justicia? Estamos hablando pues de Rafael Correa y del expresidente Abdalá Bucaram. Mire, yo creo que, estamos a pocas semanas en un caso de una sentencia, ya está ese proceso en casación, creo que eso es evidente que tenemos ahí un caso jurídico ya resuelto, hay una sentencia. En ese sentido, pues hay que aplicar la ley fundamentalmente, básicamente aplicar la ley. Él se encuentra prófugo, tiene aún una orden de captura, además no puede ser candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia, porque si fuese candidato, no hay reelección indefinida a la presidencia, y a la vicepresidencia, el vicepresidente su objetivo central es reemplazarle al presidente por ausencia temporal o definitiva y no podría cumplir ese objetivo porque eso sería reelección indefinida. En ese sentido creo que hay que aplicar la ley básicamente. ¿Usted representa a la centroizquierda? Sí, yo represento a quienes creemos que no es incompatible el desarrollo económico sustentable con la superación de la pobreza y la exclusión social. Represento esa tendencia y creo que en este momento histórico de la nación hay que actuar con absoluto sentido de urgencia para superar los problemas y sensatez. En la evolución del pensamiento, indudablemente se busca que la praxis esté presente, porque la resolución de los problemas requiere precisamente de esa eficacia, de ser prácticos, pragmáticos. Y en ese sentido, usted podría autoevaluarse y autocalificarse como alguien que ha evolucionado en esta materia. Desde luego, yo creo que los seres humanos debemos aprender permanentemente, que los dogmas estancan, que cuando eres capaz de crear y de superarte a ti mismo, contribuyes mejor a la sociedad. Y creo que hay que cada día ayudar de mejor manera a la sociedad superándose uno mismo.
y creo que sí, que es un proceso de evolución. El día en que uno deja de evolucionar, deja de contribuir. Sin embargo, estamos viendo que en el caso del socialismo del siglo XXI retorna en algunos países, como el caso de Argentina. Inicialmente pensamos, este señor Alberto Fernández va a tomar una ubicación propia. Él ganó la presidencia de la República, pero parece que lo han recordado que ha ganado por la señora Cristina Fernández y vuelve a tener esas ideas del socialismo del siglo XXI. Y en Bolivia igual consideran que van a retomar el poder en las próximas elecciones. ¿Cuál es su comentario, su opinión, su análisis sobre esta realidad también política internacional? Creo que esa corriente que gobernó una parte de los países de América Latina y que demostró sus falencias, su autoritarismo, su falta de compromiso con la democracia y las libertades, debemos derrotarla en el Ecuador y en América Latina. Creo que ir a los extremos es un error. Creo que este momento es un momento de la sensatez, no es un momento de aventuras de ningún tipo. Debemos actuar con sensatez, con madurez como sociedad para enfrentar esta crisis. Esta crisis no vamos a superarla con aventuras, no vamos a superar con discursos demagógicos que digan mañana solucionamos todos los problemas del país. Esto no es verdad. Aquí vamos a tener que trabajar con sensatez y propuestas claras. Su candidatura de llegar a la segunda vuelta, ¿a qué candidatura le gustaría enfrentar en segunda vuelta? No lo he pensado, no, eso lo decide el pueblo ecuatoriano en las urnas. Creo que hay que estar preparados para cualquiera de las contingentes que sucedan, con un espíritu democrático, abierto, para el debate, para la propuesta, y creo que eso es lo más importante. A no dudarlo, eso es lo esencial. ¿Usted qué visión tiene de la derecha actual en el Ecuador? Muy dividida, por cierto. Muy dividida, creo que no han logrado no tienen una propuesta unida, no tienen una propuesta de país, muy fragmentadas, con proyectos demasiado estrechos, sin una visión global. Creo que hay una crisis política, no solo de la derecha, desde luego, también de la izquierda y la centroizquierda, porque se pierde el sentido de esta nación. Y todos debemos entender que el sentido de esta nación es un sentido progresista, democrático, libertario, pacífico. Y ese sentido hay que mantenerlo. Y es un sentido que tiene que ver con lo que somos y lo que producimos. Que debemos tener orgullo de lo que somos, de ser un país agropecuario, un país pesquero. Eso es el Ecuador. Es un país de indios, de negros, de cholos, de blancos, de migrantes árabes, asiáticos. Ese es el Ecuador, esta es la nación, y que hay que tener amplitud de criterio, y que no pueden las sociedades contemporáneas seguir viviendo con dogmas de exclusión a otros por alguna invento, alguna tontería. La inclusión de todos, nunca la discriminación por ningún motivo ni razón. En esa debilitada estructura de los dos sectores grandes que usted ya señala, la izquierda igual está en crisis de unidad, lo propio la derecha, pero en ese sentido progresista de la centroizquierda y quizá el humanismo de una centro-derecha como lo ha propiciado el abogado Jaime Nebot. ¿Cree usted que ante los peligros de ese retorno del socialismo del siglo XXI puede haber acercamientos? Siempre es posible hacer acercamientos. En la consulta popular de febrero del 2018, todas las fuerzas democráticas trabajamos por el sí. Democracia sí abanderó esa lucha. Yo me jugué, visité todo el país, pero no fue solo una lucha de democracia, sí, fue una lucha de todas las tendencias democráticas del país, de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha e incluso de derecha. Por lo tanto, hay momentos que son muy importantes para unificar al pueblo, pero no nos unifiquemos por un cuco, por un fantasma. Unifiquémonos para combatir la corrupción, unifiquémonos para el desarrollo económico del país, para una reforma educativa que forme a la juventud en valores humanos y la capacite para mejorar la producción y la productividad. Trabajemos juntos en una reforma al sistema de salud pública para que este sistema atienda a todos los ecuatorianos desde su nacimiento hasta su muerte. Creo que esos deberían ser los acuerdos fundamentales. Así derrotaremos a cualquier posición autoritaria, a cualquier posición corrupta.
Muy bien, esperamos coordinar en alguna presencia suya en la ciudad de Guayaquil para poder tenerlo en el programa de televisión de Gamavisión, Fernando Aguayo América, programa que se difunde también en la Florida y que tiene ya 12 años de vida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Radio Atalaya. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Muy buen día. Gracias.